Bueno jóvenes, nuevamente, siguiendo el mismo esquema que yo les había presentado en los videos anteriores, ahora lo que vamos a hacer es seguir con el ejemplo número 4, que es una casa. Unos compañeros de ustedes me plantearon hacer la siguiente actividad, una especie de programa que sea capaz de simplificar el paso desde el diseño hasta una maqueta. Yo les dije, momento, primero que todo, ¿tienen las habilidades para poder utilizar un programa computacional? No, todavía estamos aprendiendo. Vamos a algo más en concreto. ¿Qué quieren hacer ustedes? Una maqueta. Está bien, partamos por ahí. Ya que quieren hacer una maqueta, ¿qué tal si nosotros le damos un contexto a esa maqueta? No la maqueta por hacer la maqueta, sino simplemente una razón de ser de esta maqueta. Un ejemplo concreto sería lo que hacen los arquitectos. Los arquitectos plantean proyecto. Ese proyecto viene con toda una parte detrás de una problematización y distintas cosas, y el arquitecto hace el plano, hace la maqueta, lo presenta y es un ejemplo muy bueno de cómo se hace un proyecto de tecnología. Vamos a partir por la primera parte. ¿Por qué es relevante a nivel social construir casas que respondan a este tipo de necesidad? Yo planteé casas, a lo mejor ustedes querían hacer edificios. Pensemos que acá estamos en Chile. ¿Qué tiene de particular nuestro país? Es un área que está localizada en un sector sumamente sísmico. Además tenemos climas muy cambiantes y por si fuera poco tenemos pocas áreas habitables. Vamos entonces a quién podría ser el usuario. Si es una casa, estamos hablando entonces de una familia. Pero, ¿cuál es el poder adquisitivo de esa familia? ¿Por qué? Les voy a plantear lo siguiente. Cuando ustedes compren un diario, alguna vez lean la parte que dice departamentos y se van a dar cuenta que hay algunos que dicen 4.000 UF, 5.000 UF, 10.000 UF. Bueno, eso es el precio de cada departamento y obviamente dependiendo de la cantidad de ingresos que uno tiene, uno es capaz de adquirir una cierta propiedad o no. Por lo tanto, es probable que hay cierto tipo de departamentos que van a ser más caros y hay casas también que son más caras. Lo otro, ¿en dónde estamos hablando exactamente? ¿En el campo? ¿En la ciudad? ¿Casas sociales, por ejemplo, las que hace el Estado? ¿O estamos hablando de un proyecto privado? Hay varias preguntas que tenemos que pensar frente a quién queremos que sea nuestro potencial cliente o el que va a ocupar la casa. Piénsenlo de esa forma. ¿Cuál es el contexto? Como no me dijeron un contexto, yo les planteé uno, que era, por ejemplo, la desertificación. Acá vemos a un pobre agricultor que está diciendo, rayos, se me murieron las plantitas. Entonces, este caballero se enfrenta a una situación que es muy propia de lo que va a ser los siguientes 20 años, que es un cambio en las distintas zonas que corresponden al territorio chileno. Los valles centrales de Chile probablemente van a ser desérticos o semidesérticos hasta Rancagua. Si ustedes ven un mapa, eso significaría bastante. Es bastante porque la mayor parte de la población además está justamente ahí. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Tenemos otro problema. Una parte importante de Chile es así, vacío. Y por si fuera poco, no, es que la verdad es que es vacío y seco. En el norte y es vacío y lleno de montañas en las montañas y vacío y lleno de árboles en el sur. Y el resto son puras islas. Pero, ya que estamos hablando de desertificación, ¿por qué no nos atrevemos a ir a las zonas desérticas? ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, primero, las restricciones que hay. En Chile, dado el alto grado de sismicidad que tenemos, o sea que tenemos una gran cantidad de terremotos, nosotros tenemos una gran cantidad de normas técnicas que son obligatorias. Y para eso, tenemos que seguirlas. No, nuevamente, les voy a decir lo mismo que he dicho en los videos anteriores. Para los apoderados o de los niños, yo no quiero que ustedes sean expertos ni que se lean todas las normas técnicas ni nada parecido. Quiero que sepan que existen, quiero que sepan dónde las pueden buscar y quiero que ustedes sepan que si ustedes quieren construir algo en Chile, tiene que seguir unas normas de construcción. ¿Estamos? Ahora, vamos con otro tipo de problemas o restricciones que nos encontraríamos. Ministerio del Medio Ambiente. Supongamos que queremos construir en una zona desértica, bonita, ¿ya? Para que quede así una especie de ciudad paradisíaca. Y nos encontramos con que el lugar es una reserva natural. Ustedes me van a decir, ¿pero cómo si es un desierto? Es cierto que es un área desértica. Sin embargo, ese lugar también tiene un ecosistema. Por lo tanto, hay pingüinos, hay gaviotas, existe la camanchaca, etc. O sea, no significa que es un lugar que llegar y destruir. Por lo tanto, tiene que haber una certificación del Ministerio del Medio Ambiente que diga, acá podemos llegar y hacer las cosas. Por otro lado, tenemos el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Porque ¿qué tal si el lugar no está apto para poder construir ahí? Entonces nos encontramos con las famosas restricciones legales. ¿Cómo redactar un informe técnico? Bueno, al igual que en los casos anteriores, yo les he presentado que
ya les hice un archivo Word en el cual ustedes pueden ir llenando cada una de estas partes. Se los voy a hacer llegar al correo del curso, tanto de séptimo como de octavo, para que ustedes puedan completar las distintas partes que corresponderían a la memoria técnica. Datos cuantificables. Bueno, es un poco complejo, pero yo les pediría al menos lo siguiente. ¿Para cuántas personas? ¿En qué contexto? ¿Quieren hacer una casa de barrio? ¿Quieren hacer un departamento? ¿Quieren hacer casas pegadas unas con otras? ¿Quieren hacer que las casas tengan, por ejemplo, si es en un desierto, eficiencia alimentaria con invernaderos? ¿O cómo lo vamos a hacer? Les voy a plantear un ejemplo. Vamos a analizar el contexto. El crecimiento en los últimos 20 años en las zonas del Gran Santiago y el Gran Valparaíso y el Gran Concepción ha sido demasiado. La verdad es que son centros urbanos que ya no tienen cómo expandirse. Tiene que crecer o formarse un centro urbano nuevo. Y el crecimiento económico no ha sido muy estable en los últimos años. Por lo tanto, necesita haber un cierto grado de crecimiento urbano en centros que puedan potenciarse. La crisis del 2008 trajo una gran cantidad de problemas. El estallido social de octubre trajo una paralización y cesantía enorme. Y el efecto de la pandemia, la verdad, no tenemos idea cómo hacer. Por lo tanto, partimos a principios de siglo como el caballero con un smoking y terminamos como el caballero que está a la derecha. Y por si fuera poco, se está acercando al desierto. Sin embargo, ¿dónde está la inteligencia humana? Está en el poder encontrar frente a la crisis una oportunidad. Y la oportunidad es que ustedes tienen que ser capaces de pensar que, bueno, es cierto que está aumentando la desertificación, pero ¿qué tal si aprovechamos de ampliar ciertos lugares que ya estén habitados? Y así hacemos que el mercado local, que está muy decaído, vaya aumentando. ¿Se dan cuenta? Y ustedes ahí, si escriben eso en un informe, no es que esté bueno, está excelente. Análisis de productos y servicios. Miren, este es un proyecto inmobiliario de Dubái, que es uno de los Emiratos Árabes Unidos. Es un lugar sumamente adinerado, pero miren la idea original que tienen de cómo poder hacer una comunidad con paneles solares en un lugar desértico con las características propias del lugar que nosotros requerimos para poder implementar. Está bonito, ¿cierto? A mí en lo personal, cuando encontré esto en una búsqueda de internet anoche, lo encontré una muy buena idea. Y creo que a lo mejor hasta podría ser como algo copiable acá en Chile, porque usa paneles solares, no utiliza combustible que es propio de lo que está en los países de Medio Oriente. O miren, por ejemplo, este que está acá. Lo encontré bien interesante. Ustedes ven eso y dirían, ve unos hoyitos. Y además no interfiere tanto lo que sería el ecosistema. Está bueno, ¿cierto? Yo diría que sí. Y miren, la ciudad está por debajo. ¡Oh, qué interesante! Y tiene todo un invernadero manteniendo la humedad. Yo lo encontré sumamente ingenioso. Es una inversión cara, pero no deja de ser algo atractivo. Ahora, ¿cuál sería el beneficio de la comunidad mediante este proyecto? Supongamos que habíamos pensado en hacer una expansión de una ciudad que ya existiera, ¿ya? Bueno, claramente podría aumentar el mercado local, podría aumentar las proyecciones que tenga en los siguientes años, etc. ¿Cuánto sería el costo para el medio ambiente? Acá está complicado. La huella de carbono va a aumentar en el lugar. El nivel de contaminación que producen los seres humanos debido a bolsas, desechos, va a aumentar. Por lo tanto, hay que tener presente siempre eso dentro de este proyecto, y no va a ser algo neutro. Acá yo les planteo, por ejemplo, el impacto social. Esto es la región de Atacama, acá está Copiapó, ahí ustedes pueden ver Nevado Ojos del Salado, la montaña más alta que tiene Chile. Y miren, nos vamos a acercar un poquito y vamos a llegar a Caldera, cerca de Bahía Inglesa. Y miren, eso es el área urbana. ¿Y qué tal si esto pudiese expandirse 10 veces? Quizás entonces podríamos hacer que ese lugar que tiene 2 bahías claramente impecables pudiese ser un puerto importante a nivel sudamericano, de aquí a 30 años. Esa es la idea. Tiene su aeropuerto, tiene el puerto, está cerca de una zona minera, históricamente ha sido un lugar con una historia muy importante respecto a las minas de plata, lo que es el norte chico. Entonces, ¿quién sabe? Hay una idea importante, un potencial. ¿Cuáles son las fuentes de esto? Bueno, de ahí se las voy a pasar. Tiempos, la carta Gantt. Pero eso lo vamos a ver en el siguiente video. Y la expresión escrita es que quiero que ustedes logren elaborar un informe coherente utilizando un lenguaje técnico.